Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a Periodismo Patriótico, un video más de esta saga de videos que estamos haciendo con distintos autores de libros. Hay un libro en particular que vi en la Feria del Libro en Formosa la última vez que trajo Sikus, y entre ellos estaba Falacias Libertarias. Primero quiero decir que mis libros también están en Sikus, pero me llamó la atención Falacias Libertarias, recién había ganado Milei. Bueno, ahora llevamos un tiempito que aparte de ser cortito, en tan cortito tiempo nos está, según mi opinión, destrozando, descuartizando la Argentina. Así que invité al autor de Falacia Libertaria a estar con nosotros hoy, Guido Agostinelli. Un gustazo de tenerte en Periodismo Patriótico. Alejandro, muchas gracias. El gusto es mío. Vos sabés que, primero, antes de empezar, acá abajo ya tenés el link para comprar el libro de Guido. Ponele ya un me gusta, suscríbete al canal porque eso nos ayuda a llegar a más argentinos que los algoritmos no tengan en cuenta. Guido, querido, tengo muchas preguntas. Falacias libertarias. ¿Por qué falacias? Bueno, en realidad nosotros tomamos la palabra falacias en primer medida porque el discurso libertario se fundamenta en ellas, o sea, hay muchas inexactitudes. La falacia que, como para hacer un repaso muy general, es una afirmación que se presenta como una verdad, que en realidad cuando uno la estudia, la analiza, se da cuenta que es una mentira, pero se presenta siempre como una verdad y puede ser muy convincente en los términos en los que uno está buscando convencer. Por ende, en política es bastante, la escuela austríaca, que es en la que se basan los libertarios, es bastante convincente y radica bastante en un enojo que tiene la sociedad en general. Pero las soluciones y las propuestas que ¿Es plantea, algo científico lo de la escuela austríaca? ¿Vos que sos no, economista? no, pero obviamente como todo lo que se considera no científico también está en debate, ¿no? Pero en lo Sí. que es, por ejemplo, la producción científica, lo que son los papers, lo que es la producción académica, no está considerada como importante la corriente austríaca para nada. De hecho, la elaboración va por otro lado de lo que son papers científicos, o sea que no está en auge. Lo que sí tenemos es, bueno, ok, académicamente no está en auge, pero lo que tenemos es que evidentemente electoralmente sí, en el caso argentino, y en el caso que también hay que decirlo, que genera mucho atractivo para el exterior, ¿no? De hecho, dicho sea de paso, justamente yo, por ejemplo, me estoy yendo a Paraguay a presentar el libro la semana que viene en Asunción, y en abril voy a Chile. Y me contactan de medios de Alemania, DW, digo, esto no lo digo por mí en particular, digo porque están buscando interés en mi ley, ¿eh? Claro, claro, Que claro, claro. Ha justamente hay despertado mucho. muchas expectativas porque es, vamos a decir, estamos frente a un experimento, siendo objeto de un experimento en el mundo que se está realizando acá, porque no existe otra experiencia de anarcocapitalismo, como le llaman ellos, en algún otro lugar del planeta, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, con un presidente anarcocapitalista no hay. Siempre uno cuenta alguna anécdota que puede ser aislada, pero no hay. O sea, en este Claro, caso, neoliberales o algo claro. así, pero no en este extremo, ¿no? Sí, no en este extremo, en lo discursivo, tengamos en cuenta que hasta ahora las políticas, que eso da para mucho debate, las políticas que está llevando adelante el gobierno no son anarcocapitalistas, ¿no? Por tomar los ejemplos Claro. más visibles, es digamos, la promesa electoral de que, por ejemplo, no iban a aumentar los impuestos. Y aumentó lo que es el impuesto país, bueno, promesas electorales que iban en el La sentido de que iban a casta. aumentar, claro, la casta, sin lugar a dudas. O sea Fueron que, los trabajadores hasta ahora. Así que digamos, es un experimento en tanto y en cuanto el presidente se dice anarcocapitalista, pero en los hechos estamos teniendo un ajuste ortodoxo típico, quizás más brusco que los que tuvimos antes. Nos tenemos que remontar al 76, en la dictadura militar, para tener un ajuste
así de brusco. Que recordemos que en el año 76 fue la mayor caída del salario real de toda la historia de Argentina. En O el, sea que en el 75 teníamos pleno empleo, ¿no? sí, muy cercano al pleno empleo, sí, más o menos un 4% que ya se considera prácticamente pleno empleo. Así que a partir de eso, y eso correlaciona bastante bien, cuando vos tenés, o correlacionaba, mejor dicho, bastante bien, era cuando vos tenés un bajo desempleo, tenés un salario alto. Claro, En el 76 lo que hace es una destrucción de ese salario, lo que llamamos un industricidio, vamos a decirlo así, porque también las industrias se empezaron a destrozar, claro. producto de políticas muy parecidas a las que propone Milei. Pero bueno, ellos se diferencian, ¿no? De la dictadura militar, ellos dicen que son distintos. Bueno, veremos un poco en los hechos cuán distintos son. Sí. Pero por ahora siempre sabemos que con estas Es políticas se otra termina igual. falacia más. Claro, exacto. Pero bueno, hasta ahora ellos se venían diferenciando. Yo tuve muchos debates con libertarios, porque yo también estoy muy activo en las redes, respondiendo los mensajes y Presentaste demás. el libro con Malastón, ¿no es cierto? Sí, sí, con Maslatón en la Universidad de Avellaneda. Así que Para sí, sí. los que nos ven desde otras latitudes, Malastón es un referente del liberalismo en la Argentina, ¿no? Y respetado. Y aparte es un hombre de los mercados, ¿no? Sí, Financiero. sí. Sí, él se considera un liberal clásico, lo cual es interesante el debate ahí, las diferencias obviamente son menores, porque, ¿qué dice? Bueno, hay que dejar que el Estado accione sola, hay que tratar de regularlo lo menos posible, pero hay ciertas cuestiones que dice, che, acá el mercado no regula bien, educación, salud, bueno, sin lugar a dudas, cuando fue todo el debate de la compra y venta de órganos estaban en desacuerdo, o sea, decía, siempre es en bienes. Pero Sí. bueno, ahí hay un debate, digamos, por eso Maslatón ahora está planteando diferencias lógicamente con el gobierno de Milei, que me parecen, yo no estoy de acuerdo, yo no soy un liberal, pero me parece que por lo menos son más éticas, vamos a decirlo así. Sí, más racional, porque incluso uno puede estar en desacuerdo ideológica, doctrinariamente, pero vos decís, bueno, es racional, es algo racional, pero te salen con cosas muy difíciles porque no entra dentro de lo, o por lo menos lo que estábamos acostumbrados a razonar políticamente, ¿no? Como eso de la venta de órganos, que tenés libertad. El tema de la libertad es todo un tema, ¿no? Porque vos decís libertad sin justicia social. Uno plantea, no puede haber nadie debajo de una línea de vida, ¿no? Línea de vida es que todo el mundo tengamos lo mínimo, lo suficiente, que es suficiente para vivir. Pero cuando no tenés eso, ¿tenés libertad? Claro, correcto, sí, por eso, esa es la parte que ellos no explican, ¿no? Las condiciones sociales, hay muchas cosas de cómo se plantea el problema que no están explicadas por ellos. Por ejemplo, ellos hablan del principio de no agresión. Bueno, el principio de no agresión, ¿qué plantea? Bueno, que yo no voy a agredir sobre la vida de otro, ¿no? El tema es que lo que no tienen en cuenta es que la acumulación originaria, o sea, ¿por qué hoy estamos ricos, somos ricos o somos pobres? Primero, que ya lo dijo Stiglitz, no estoy diciendo nada nuevo, el 95% de los que nacen ricos mueren ricos, el 95% de los que nacen pobres mueren pobres. Esto en el mundo. Entonces, ya ocurre una desigualdad y ellos ahí miran para otro lado, ¿no? Sobre esto no se lo cuestionan. Entonces, a raíz de eso surge lo que bien vos decías. Justamente, bueno, si ya tenemos diferencias, ahí tiene que haber lo que Milei reprueba en forma reiterada, que es la justicia social. Que no es, y ahí es donde hacen una falacia del espantapájaros ellos, que es ridiculizar la teoría del otro, que es, bueno, ustedes quieren la igualdad total, ¿no? Y no somos iguales. No, no, nadie plantea la igualdad. Estamos hablando de la igualdad absoluta, estamos hablando de una igualdad de oportunidades, que la Claro, gente se pueda educar, que la gente pueda tener una salud decente, ¿no? Que la gente pueda vivir, ni más ni menos. de que Y todos tengamos la medianamente bien. posibilidad de salir desde una misma línea de salida, diríamos, ¿no? Como una Claro. carrera. Pero Que ya no, no podés, en no realidad lo estamos. que tratás de esa carrera es que sean parecidas, porque en realidad tampoco Claro, vas a poder. claro. Porque el que es millonario, y bueno, va a tener mayores posibilidades, va a ir a una escuela privada, va a tener, no sé, que gastar menos tiempo en limpiar su casa porque va a tener alguien que se la limpie. O sea, un montón de condicionamientos que ya hacen mucho más fácil la vida a quien tiene dinero. Claro. Que uno, por lo menos en mi postura, no es criticar, o sea, lo puedes criticar, pero digo, no es que se está en contra del capitalismo. La visión del libro es esa, no es una visión desde, no sé, el socialismo a una crítica a Milei, sino que desde dentro del mismo capitalismo no es conveniente lo que plantea Milei. Bien, el libro tuyo está basado en distintas falacias. Vos dijiste
Espantapájaros. Sí, es una, sí, sí. La A falacia ver, del espantapájaro es ¿qué, una de qué? las más comunes. A ver, la falacia del espantapájaro del hombre de paja es cuando yo, por ejemplo, me pongo a confrontar con vos una teoría, entonces yo para armar o presentar tu teoría, la ridiculizo, la simplifico. Entonces, ¿esto por qué del espantapájaro? Porque es un espantapájaro que está quieto, entonces yo lo volteo fácilmente. ¿No? Bien. La más común, la que en el libro la mencionamos, que es, por ejemplo, la que se le atribuye a Kicillof de esta cuestión de, ok, si la emisión monetaria no genera inflación, entonces todos tengamos una maquinita de hacer En billetes cada casa. en nuestra casa y todos somos millonarios. Ahora vos lo que le preguntás a un libertario es, ¿dónde está la propuesta de alguien diciendo eso? ¿Alguien propuso pongamos una máquina de imprimir billetes en cada casa para que seamos todos millonarios? No, lo ridiculizan para decirte, esto no sirve y lo te voltean fácil". Entonces tiene un impacto visual, ¿no? Porque uno Sí, dice, claro. ah, bueno, yo dije que la emisión no genera. Primero que nadie dice que la emisión no genera tensiones en los precios. Lo que no creemos, gran parte de los economistas, es que sea la única causa, ni que sea una causa unidimensional, vamos a decirlo así. No es que se emite y automáticamente te aumentan los precios en la misma proporción. Eso no ocurre, aparte la evidencia muestra que eso no ocurre. Entonces, suprimen un montón de otras cuestiones que sabemos que tienen incidencia, por ejemplo, la inflación en Argentina, que es el valor del dólar, el valor del petróleo. Fijémonos, si sube el valor del petróleo internacionalmente, suben los precios locales. En fin, hay muchísimas explicaciones de inflación. Argentina, primer potencia mundial y debemos volver a hacer eso. ¿Cuándo fuimos primer potencia mundial? Bueno, ahí en YouTube, en mi canal de YouTube, justamente lo que hice fue mostrar directamente un tutorial, porque ya este tema me había saturado, porque yo mostraba, le decía, miren, en los datos pasa esto, y no, 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 es en 1895 Argentina fue primera potencia mundial. Le decía, no, no, pero te estás equivocando, no es cierto. Bueno, lo explicaba la fuente que ellos toman, que es la fuente de Madison, iba, se lo explicaba, y me he dado cuenta que lo seguían repitiendo. Entonces, directamente, viste que cuando entras a YouTube a buscar un tutorial de cómo hacer tal cosa, cómo hacer Sí. tal otra, bueno, directamente hice un tutorial y bajé a Excel, la fuente, y demás, lo bajábamos y lo veíamos. Bueno, primero, para decir, la potencia mundial es el que tiene el PBI mayor, o sea, la economía más grande. Hoy cuando decís potencia mundial, habla de Estados Unidos, habla de China, habla de Japón, habla de Alemania, primero. Y ellos lo que dicen en realidad no es que era el PBI más grande el de Argentina, sino que era el PBI per cápita. O sea que ya me están cambiando las cosas. ¿Y cuáles son los PBI per cápita más altos ahora del mundo? Que no estoy diciendo que estén mal esos países, ¿no? Luxemburgo, Liechtenstein. Son países que por lo general son chicos, tienen buen PBI per cápita, que es algo deseable, pero Sí, uno no dice Luxemburgo es una potencia mundial o Liechtenstein es una claro. potencia mundial. Más allá de eso, vamos a tomar, por eso ahí decimos una falacia de composición. Agarran un solo dato, que es la falacia de composición, agarran un solo dato y hablar por el todo. ¿Estamos? Entonces ellos toman solamente el dato del PBI per cápita, que encima es inexacto. Pero vamos al PBI per cápita y nos encontramos con que en 1895 no era la primera potencia mundial. Y que era un relevo de solamente 36 países sobre 169. ¿Estamos? O sea, los países, por ejemplo, productores de petróleo no están en esa medición, eran sobre todo países europeos. Y ni siquiera es primero Argentina. ¿Y Por ende, Argentina y por no qué fue se potencia. engancha en ese año? A ver, es un año en el cual Argentina claramente en el PBI per cápita daba bien, o sea, no era primero, pero daba bien. ¿Por qué daba bien? Porque teníamos una población muy reducida, algo así como 4 millones de habitantes para ese entonces, y entonces lo que tenemos es que teníamos una gran ¿Concentrada en el producción, puerto? claro, un gran sector agroexportador, con requerimientos justamente de insumos que requerían los centros europeos. Entonces, cuando uno estima, porque también Madison justamente hizo un trabajo de historiador, no había cuentas nacionales ahí, Claro. ¿no? Él hizo un trabajo de recopilar Sí, sí. datos, extrapolarlos y llega a la conclusión de que más o menos el PBI per cápita le da un cierto valor. Ese valor justamente es porque teníamos millonarios, terratenientes, y teníamos una población baja. Es un poco trazando un paralelismo muy grande con lo que pasa con Irlanda hoy. Irlanda son 5 millones de habitantes y ¿qué pasa? Las grandes empresas, Apple, todas las grandes Meta, todas Sí, las sí. grandes empresas tienen la sede europea en Irlanda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tirás el PBI per cápita, te da de un PBI gigante, una población chiquita, te da alto. Pero eso no quiere decir que sea primera potencia mundial, Claro. ni quiere decir que estés ni siquiera bien. O sea, que la población esté bien, porque los registros históricos de 1895 hablan de justamente gran expansión de enfermedades, de hacinamiento de las personas, en fin, había Claro, una hay que enorme tener desigualdad. muchas variables en cuenta para catalogar algo así.
Claro, por Eh, eso decimos composición. Uno tiene que agarrar, ¿no? Tendrías que claro. ver, bueno, ¿qué es tu industria? Hoy que Estados Unidos es primera potencia, ¿qué tiene? Bueno, tiene un PIB inmenso, tiene un consumo fenomenal, ¿no? Tiene un PBI per cápita también alto, digamos. Es uno de las tantas cosas que uno podría decir un país. Ahora, vos sos economista, sos licenciado en economía, tenés un trabajo, a pesar de ser un tipo joven, tenés mucho laburo, mucha cancha jugada. Se está tratando de llevarnos a la dolarización, ¿no? Y en el común de la gente hasta creen que van a cobrar lo mismo en dólares, hay como una fantasía con el tema dólar. Eh, ¿Es posible que la Argentina se dolarice? Que lleguen a ese punto de dolarizar y llegado el caso de que se dolarice, después si gana otro gobierno o cae este gobierno y asume otro, ¿puede desdolarizar y volver al peso? ¿Eso se puede volver o no? Trato de resumírtelo mucho porque es casi un capítulo del libro, pero te lo trato de resumir. Bueno, Dolarizar, yo siempre desde, también para que sepa, el libro nosotros con SICUS lo cerramos en febrero del año pasado, o sea que Milei estaba tercero cómodo en las encuestas. O sea que claro, imagínate lo que pasó. No, yo me claro. tomé seriamente esto antes de que se lo tomemos seriamente como sociedad. Pero digo, en términos de dolarización, por eso, yo desde Voy a ese momento, decirte, cuando voy a escribí el interrumpirte libro, algo. Qué lástima que los argentinos no alcanzamos a leer ni tu libro de las falacias, para no tragarnos falacias, ni El Loco, sí, que es loco. también salió antes. Ahora sí, con Juan Luis, justamente ahora, justo hoy tenemos, estamos sacando un canal de streaming con Mira, Juan Luis. porque mezclas las dos cosas y Dios mío, decís, ¿cómo pudimos haber hecho esto? Claro. Sí, sí, Lo que sí. tenés Sí, suerte sí, ahora es que si vas a Paraguay o vas a Chile, de advertirle a los muchachos de que no se entusiasmen mucho con estas ideas, ¿no? y no, no, no. Aparte, es verdad, la verdad que el libro El Loco yo no analicé nada de las características personales de Milei. O sea, es un complemento perfecto. Claro. No analicé nada porque es una falacia anónima, ¿no? O sea, yo si digo, él, no sé, tiene este problema psíquico, esto habla con los perros, bueno, todo eso. A mí, en realidad, en el análisis del libro me pareció secundario en el análisis del libro. No quiere decir que no sea Ah, importante para elegir un presidente, de ya, no, más ¿no? vale. Ahora, si lo haces a la inversa, ¿puede haber un libertario que diga las falacias peronistas? Sí, a ver, todos cometemos falacias. Uno no, eso también hay que decirlo, yo siempre lo resalto cuando me lo consultan. Uno acá, el que nos está mirando del otro lado, también puede. Está bueno el ejercicio de las falacias, el libro las repasamos. Bueno, de hecho, también tengo un video en YouTube que hablo de las principales falacias libertarias y que Bien. justamente las pongo todas Para juntas en los que el nos libro. están viendo, el link del canal de Guido va a estar aquí abajo de este video también. Entonces, uno lo repite generalmente. A ver, yo cuando te quiero comer. Hay una que es la típica que es cherry picking, ¿no? Que es seleccionar las cerezas, que es un poco parecida a la que hablamos antes de composición. Yo te elijo la cereza más linda para mostrarte de un argumento y te dejo la cereza fea. Yo, si te quiero convencer, no sé, vamos a hacer de cuenta que te quiero convencer de que cambies de trabajo, Ujú. yo te voy a mostrar, mirá, vas a tener un horario flexible, mirá, las oficinas son muy lindas, qué sé yo, qué sé cuál, y capaz que no te muestro la cereza fea, que es, te voy a pagar un salario bajo, Claro. digamos. Entonces, uno generalmente, cuando trata de argumentar algo, hace una selección. O sea, que la del cherry picking, por ejemplo, es la más común, no es que la hacen ellos solos. Lo que pasa es, bueno, en este caso están muy sustentados en falacias, ¿no? No hay evidencia empírica, por eso no es, a ver, cuando yo digo que la academia, tampoco es una falacia autorizada, cuando digo que la academia no estás siguiendo la escuela austríaca. Alguno me podría decir, estás usando una falacia de autoridad, que la academia es la que determina. No, en realidad es parte de la consecuencia de que en realidad no responde a nada, se basan en datos que son falsos, ¿no? Fijémonos que los países que más progresan son los países que justamente tienen una presión tributaria más alta, una presión tributaria más progresiva, no regresiva. Ellos lo que plantean es sacarle impuesto a los ricos, eso no funciona en ningún lado, no reactivó ninguna economía eso. Entonces, hay que tener en cuenta eso y que las principales potencias tienen intervención estatal. Por eso la evidencia les juega en contra. Estados Unidos tiene el plan de infraestructura más grande de toda su historia, es proteccionista. Bueno, China tiene Partido Comunista, no habría que hablar demasiado, digamos. Tiene empresas estatales de comunicación, de inmobiliaria. O sea, el mundo va para otro lado, Sí, no sí, va para sí. donde plantea los Ahora, libertarios. Entonces la lo loco de evidencia, esta semana, Guido, es el abrazo entre Milei y Trump. Y a ver si yo estoy equivocado.
Yo lo veo a Trump como un político proteccionista, nacionalista proteccionista en los Estados Unidos. No le pudimos meter un limón nosotros cuando quisimos hacer algo. Y lo tengo acá en mi provincia, al ex ministro de los limones, Burjaile. Eh, y digo, nada que ver con lo que está planteando Milei. Cuál es el abrazo? ¿Cuál es la misma sintonía? ¿Qué es lo que tenía que hacer Milei en ese encuentro? No, ahí lo que te plantea Milei, alguna vez le han preguntado esta contradicción a él, y él lo que plantea es, bueno, en su lucha contra el colectivismo, el comunismo, no, empiezan a dar vueltas sobre... ¿Por qué? Porque tiene una base electoral, vamos a decir así, muy parecida, ¿no? Es reaccionario, ¿no? Que quieren, en eso sí tienen en común, que quieren sacarle impuesto a los ricos, ¿no? Sí. Trump como multimillonario, bueno, Milei como un aficionado de los millonarios, pero digo, en definitiva... Eso es lo que tienen en común, pero después la administración del país es totalmente distinto. De hecho, está más emparentado, por eso, bueno, Guillermo Moreno, por ejemplo, habla bastante bien de Trump, digo, un peronista, por decir Sí, sí. así, tiene rasgos peronistas. A mi modo de ver, no estoy de acuerdo con la definición de Moreno, porque en realidad Sí, él sí. quiere la quita del impuesto de los más ricos, que no es el peronismo en sí mismo. Pero bueno, tiene características que sí, protege a su industria. Eso es algo central. Y protege a los trabajadores en el sentido de que logró un descenso del desempleo muy grande en esta el falso dilema, ¿no? O son ellos o es el socialismo, colectivismo. Ahora le dicen colectivismo para atenuarlo un poco. Al comienzo decían socialismo, liso y llano. Entonces, elegís estar de nuestro lado o sos un socialista, Pero el empobrecedor. peronismo que ha gobernado, Sí. no los Esos años que son ellos los para. dicen, es comunitarista, porque habla de la comunidad organizada, no colectivista. Hay una diferencia. Pero bueno, claro, sí, desde ya estoy de acuerdo con la diferencia. Lo que quiero decir es, ellos rebautizan todo, ¿no? Ellos dicen, bueno, socialismo es nuestra interpretación de lo que es la intervención del Estado, ¿eh? Entonces todo lo ponen ahí dentro del socialismo. ¿Y En cómo puede Davos dio ser una tan definición. fácil hacer eso en una Bueno, sociedad como la Argentina en 40 años de democracia y ganar el gobierno? y yo creo que en realidad sí, justamente por eso para mí eso fue parte de la victoria, o sea, mostrar ellos o nosotros, esta cuestión de dicotomía, ¿no? Una cosa o la otra, bueno, hace 70 años, 100 años que venimos haciendo lo mismo, ¿no? Los mete a todos en la misma bolsa, y vos decís, che, de hecho hace un ratito hablábamos de esto, del 74 teníamos un mayor salario real que el que tenemos ahora, la caída que se dio en el año 76, en fin. En definitiva, lo que ellos hacen es meter todo en la misma bolsa para ellos mostrarse como el cambio brusco y Sí. que era lo que la sociedad buscaba. Y esto también hay que atribuírselo, digamos, el gobierno evidentemente ha dejado muchas deudas, ¿no? En términos de lo que esperaba la sociedad del gobierno de Alberto Fernández, Sí, y sí, esto fue eso. capitalizado muy bien. Ni dudarlo, ni dudarlo. Ahora, ¿cuál sería la mayor falacia de todos? No, la verdad que son muchas. Si tenés que elegir una y que te No, sorprende, que cale tan hondo en nuestra sociedad. a ver, a mí lo que me parece que lo que repasamos de la Argentina a comienzo de siglo me parece importante porque es la base de sustento de ellos, porque si no, no pueden decir, a ver, si yo te digo que fui potencia y que destruí a lo largo de 100 años, es la que me permite plantearte en términos nostálgicos, en términos de Bien, ideal, volver a esa. claro. Entonces, esa, me parece que si no tenés esa, se te cae Se un te poco todo lo demás. desmorona toda la ¿Por qué otra. querría volver? Claro. Pero Ujú. bueno, la verdad es que está todo el discurso. La del falso dilema también es importante. Esto plantear la dicotomía entre una cosa y la otra también tuvo un impacto electoral fuerte. Entonces, también esa es importante. ¿Vos decís que esas falacias son propias de Milei o fueron inventadas en otro laboratorio y Milei las utilizó? Es la herramienta. No, sin lugar a dudas, fueron casi todas planteadas en forma anterior. Sí, 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 hay muchas de estas que, digamos, todos los autores que él lee, bueno, en el libro los exploramos rápidamente, Rothbard, von Mises, son todos autores que tenían esta misma lógica, esta misma lógica. Porque Ahora, hay sí. fundaciones como la Fundación Atlas, ¿sí? Es una fundación que banca a fundaciones libertarias y ellos son como laboratorios para todo este experimento, ¿no? Sí, de hecho, hablando de fundaciones, también está la Heritage. Nosotros en el libro también le dedicamos casi un capítulo al índice de libertad económica, que te lo digo muy rápido, es una gran Sí. mentira. O sea, lo único que tiene de libertad económica es el título. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Para explicarlo muy rápido. Hacen una trampita que es
poner a los países que más crecen al principio de ese índice. Entonces, lo que nos encontramos en los países nórdicos, que, por ejemplo, tienen la mayor presión tributaria del mundo, o sea que uno tendría que pensar que hay menos libertad en los términos de Milei, están en los primeros 15 puestos. Te voy a decir, che, pará, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque sería largo de explicar, pero construyen un índice en el cual la presión tributaria está, pero se diluye por medio de un promedio simple entre muchas otras variables, entre las cuales está cómo funciona la justicia, por ejemplo, la percepción de cómo funciona la justicia. Entonces, en función de eso, por ejemplo, si funciona bien la justicia, ellos consideran que tenés más libertad económica, con lo cual uno podría estar de acuerdo, pero esperá, pero la justicia funciona bien si tiene recursos, si tiene Estado, si tiene... Claro. Entonces, es un índice que es una mentira absoluta y en eso se fundamenta también gran parte del discurso. O sea, si tengo que hablar de una falacia también, este índice está basado en falacias y es importante, porque eso es lo que Milei repite en el discurso de que los países que más crecen son 30 veces son los países más libres, en formato estándar, tantas veces los pobres son más ricos. Claro, pero vos te fijás, los primeros países de ese índice de libertad económica tienen una presión tributaria alta. El país número uno, Singapur, del índice de libertad económica, está hace 60 años el mismo gobierno en el poder, tiene el 8% del PBI explicado por empresas estatales, el mayor propietario de tierras es el Estado, que lo destina a planes de vivienda y de industria. O sea, más intervencionista, acá si hiciéramos lo que hace Singapur. En Argentina, Milei nos acusaría de comunistas. Claro, ¿Viste? Va a ser un tendrías poco... que catalogar en escala de daño lo que nos está haciendo la gestión Milei desde que asumió hasta ahora. ¿Cómo lo catalogarías? No, a ver, sí, en algunos aspectos hay un daño mucho más fuerte, sí, yo diría sí, del 1 al 10 sí, un 8 vamos a Un decirlo así. 8, un 8. Sí, pero, a ver, hay cuestiones que están peor manejadas que otras. En términos de salario, ¿Hay algo que esté bien manejado según vos? sí, mira, te voy a dar Dale. una para contrarrestar. En lo que es acumulación de reservas Ajá. del Banco Central, el gobierno está acumulando reservas, pero mira lo que te voy a Para decir. dolarizar. Sí, sí, eventualmente para dolarizar, eso no estaría bien, desde ya digo, pero en sí, acumular reservas está bien, pero fíjate lo que te voy a decir. Acumula reservas porque es donde más intervención está haciendo, o sea, donde más Estado hay. ¿Por qué? Porque las exportaciones, a través de la variación del tipo de cambio del 118% que tuvimos cuando arrancó el gobierno, por Sí, ende eso es una medida desfavorable, vamos a decirlo sí. así. ¿Por qué? Porque devaluaste tu moneda a más del doble. Eh, lo, eso se liberó, entonces se liquidan las exportaciones, ¿no? Y las importaciones, lo que hicieron es las deudas, dijeron, yo no sé qué son las deudas, emito un bonito para después pagártelo, qué sé yo, intervención pura estatal, o sea que ahí de libertario no hay nada. Y después lo que le dijo fue, para las importaciones nuevas le vas a pagar en 30, 60, 90 y 120 días. Por ende, pateó el pago de importaciones. O sea que yo no soy libre de importar y de pagar contado, como se suele hacer en Argentina. ¿Estamos? No, Bien. no tengo más esa libertad. ¿Estamos? Ujú. Entonces, a partir de eso, el gobierno logró acumular a lo largo de este tiempo 7.000 millones de dólares de reserva, lo cual es un dato bueno. Vamos, Sí, es un dato bueno en sí mismo, pero lo que quiero decir es toda intervención, porque ni Alberto Fernández había intervenido así en el mercado de cambio. claro, 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 claro. Ese es el único que yo diría que es un dato positivo. Obviamente puede transformarse en negativo si se va a usar para dolarizar. Más Y no te vale. contesté lo de dolarización, perdón, pero nos Sí, fuimos con otro tema. Pero quiero decir, en dolarización, para mí es factible la dolarización en la medida que también se vayan acumulando más reservas. Y bueno, la experiencia nos muestra que no es deseable. Ecuador en el primer año de dolarización tuvo casi un 100% de inflación. O sea y, que la dolarización y no volver elimina a, inmediatamente una vez la inflación. dolarizado, ¿se puede volver para atrás? Eso solamente tenemos el caso de Zimbabue. Volver es muy difícil. A ver, ¿por qué es muy difícil? Y lo voy a plantear desde el lado racional. Me Y si quedan uno le cinco pregunta a alguien en minutos. Ecuador, ¿Lo podés ah, bueno, hacer? sí, sí, claro, claro, rápido. En Ecuador, justamente, vos le preguntás a un ecuatoriano y le decís, che, ¿vos querés volver a el sucre, que era la moneda anterior? Te dice no. ¿Pero por qué? Porque generalmente cuando volvés, justamente hay una depreciación de la moneda nueva. Vos siempre, y esto es importante porque Milei nos está diciendo ahora que va a haber libre competencia de moneda. Siempre que compite una moneda más débil con una más fuerte, gana la más fuerte. Esto pasa en todo. Como en todo. Entonces, esto no es que pasa en Argentina. Si lo haces en Uruguay, te va a pasar lo mismo. ¿Estamos? En cualquier país del mundo que vos pongas a competir una moneda fuerte con una débil, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos ponen a competir con el dólar, dicen, bueno, la libertad de la gente va a elegir el dólar, el supermercado en cuanto te ponga los precios en dólares o cuando puedas pagar impuestos en dólares, ya está, ya vas a estar dolarizado de hecho, y vas a elegir el dólar. Y después no te vas a querer salir del dólar
porque sin lugar a dudas vas a tener todavía un deterioro más de tus ingresos. Así que la dolarización, a mi modo de ver, es casi irreversible, y está el caso ecuatoriano con Correa al mando, que ni siquiera pudo desarmar la dolarización. Claro, claro. Muchas gracias, Guido. Gracias a vos. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Que Dios ilumine nuestra patria y que viva la patria. Gracias.